Lleras Camargo no era cualquier expresidente. Además de ser un político liberal, Lleras era un intelectual, era un diplomático y volvería a ser presidente de Colombia. Luego de varios años, la revista Semana dejó de salir, pero su nombre y su marca periodística debió haber causado algún efecto en esa generación. Felipe López, el hijo del expresidente también liberal Alfonso López Miquelsen, nieto del expresidente también liberal Alfonso López Pumarejo, nació un año después de la fundación de la primera versión de la revista Semana de Lleras Camargo y creció con ese nombre periodístico antes de que cerrara. Tal vez por eso cuando Felipe López quiso abrir su propia revista, le pidió a Lleras Camargo, en lo que debió de ser un diálogo intergeneracional de delfín a vaca sagrada del Partido Liberal, que le dejara usar la marca de la revista Semana para volver a lanzar su propio semanario. Eso fue en 1982, hace 37 años. Y desde entonces la revista Semana ha sido uno de los referentes más importantes del periodismo colombiano de mediano aliento, digamos, de lo que va más allá del registro de las noticias, con investigaciones claves que han marcado la historia política de este país y sobre todo del análisis y los chismes del poder en Colombia. Como la mayoría de medios de estas casas político-periodísticas, como en el caso de El Tiempo y la familia Santos, la relación de Semana con el poder es tan complicada como la relación de Felipe López con el poder. Todos los presidentes de Colombia, tal vez hasta la llegada de Álvaro Uribe, eran o amigos o enemigos del papá de López, o amigos de López del club o compañeros de rumba. Por otro lado, como hijo y nieto de presidente, percibe uno, en el tipo de tipos que es Felipe López, una tensión entre su autoatribuida responsabilidad patriótica por defender la institucionalidad, le hace el orden que beneficia al establecimiento, y por ser periodista, por escribir la verdad que consiste constantemente en revelar los abusos de poder de ese establecimiento. Y estas tensiones fascinantes de los López, de los Santos, de los Gómez, fueron fibras determinantes de la historia de Colombia, que se cierra con la venta de la mayoría de las acciones de Felipe López de la revista Semana al grupo Gilinski. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para hablar de las movidas en los medios colombianos, además de expertos, me acompañan aficionados y amantes de las historias detrás del poder y los medios de comunicación en Colombia. María Paula Martínez es politóloga, es periodista, está ahora como directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura, pero cuando trabajaba en el CEPER, en el Centro de Estudios de Periodismo de los Andes, digamos que estudió muy de cerca la relación entre medios, poder económico y democracia. María Paula, muchas gracias por estar aquí. A ti por la invitación. Fernando Quijano es director del diario La República. ¿Su doctorado en qué es, Quijano? En estudios políticos. En estudios políticos. Y opinión pública. Y opinión pública. Y se le hace agua a la boca con estas historias de magnates, periodistas y poder. Pues muy cercano en la vida profesional a esos pasillos. Interesante cuento. Histórico. Silverio Gómez es decano del periodismo colombiano, del periodismo económico, fue el fundador, uno de los fundadores del diario Portafolio, de la casa editorial El Tiempo, donde estuvo muchos años. También fue el primer editor multimedia del Tiempo. ¿Y qué más? Y hoy es que pensionado. Director de la Cámara de Industriales del Arroz. Ah, claro, Andy. Pensionado sí, de medio tiempo, nada más. Pensionado, no, vinculado académicamente, no, chismoso. Pero hay algo que no dicen de don Silverio Gómez, y es que es realmente el papá del periodismo económico moderno. Es de los pocos economistas que han durado en las salas de redacción. Y lo dice el director de uno de los dos diarios económicos más importantes que tiene Colombia, así que le echan sus alumnos. Sí, sí, no, la verdad un honor haber tenido ser profesor de un día hacemos un gran programa que podemos generar la expectativa, y es
¿Por qué fracasan los economistas en las salas de redacción? Incluso podemos hacer un libro, don Silverio, y se vuelve un bestseller. El título ¿Por qué fracasa? Algo relacionado con Colombia apela perfectamente a nuestro sentido de inferioridad y a nuestro amor por la autofustigación. Pero de entrada ya los elimina. ¿Por qué fracasan ya? No es el papel de los economistas en las salas de redacción. ¿Por qué fracasan? Pero pues así nos eliminó James Robinson como nación. Sí. Bueno, entonces, que estamos hablando del Grupo Semana hoy. Para los que no saben cuál es el Grupo Semana, no es solamente la revista Semana. El Grupo Semana es un grupo de medios que tiene varias revistas como estas. Entonces, tiene Semana, tiene la revista Dinero, que es tal vez como la revista de periodismo económico más grande que tiene Colombia. Tiene Soho, o tuvo Soho, creo que Soho va en una franca decadencia. Fucsia, Jet Set, es infaltable, la Jet Set yo me la leo mucho más rápido que la Semana. Y la revista... Cuando va a la peluquería. No, yo... Cuando va al mercado. No, señor, yo estoy suscrito a la revista Jet Set, yo la pago, de verdad. Te la enciman con Semana. Uno se la suele encimar. No, ojalá me la encimaran. Jet Set es la competencia de una legendaria revista en Colombia que fue muy importante, que era Cromos. Claro. Que está todavía. Todavía existe. Que todavía existe, pero ya la periodicidad no es semanal, sino ya creo que mensual. Sí. Lo más importante de Cromos era Las Reinas. Pero venga, volvamos al Grupo Semana, porque además de las revistas que ustedes conocen, tiene otros negocios que son parte importante como de su grupo empresarial, que es el que compra ahora el grupo Gilinski. Están Foros Semana, que son esos foros que fueron muy utilizados en el anterior gobierno, sobre todo. Foros al SENA, foros al IMPEC, foros al Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Revista Semana para empresas y Semana Sostenible, Educación y Semana Educación y Semana Rural. Los dos últimos negocios se agrupan en una unidad estratégica de negocios muy exitosa de los últimos 10 años de Semana, que se llama Proyecto Semana. Ajá. Que es como un spin-off, pero es muy importante en los ingresos. En los ingresos. ¿Algo acerca del grupo? No, pues yo creo que lo que pasa es que la inversión de lo que reciben por el impreso baja y los proyectos empiezan a tener mayores resultados, porque por la revista pues no puede subir mucho de precio y no la compran tantas personas, y ahora los proyectos como Semana Rural pues tienen músculos de cooperación, se logran ganar otras financiaciones y ahí compensan con la crisis de los impresos. ¿Cómo es la estructura? Y en eso don Silverio Gómez nos puede apoyar, y es cómo es la estructura de ingresos de un medio de comunicación, cómo es la estructura de negocios, hablando de empresa informativa, que es una de las asignaturas ausentes, sobre todo en las escuelas de periodismo en Colombia. La estructura de negocios de un medio impreso, que es pues el medio más antiguo, aún vigente y con mucho oxígeno, si no, no lo compraran los grandes grupos económicos, consiste en unos ingresos por circulación, quiere decir venta en la calle y suscripciones, unos ingresos por publicidad, que quiere decir venta de centímetro por 1000, es decir, cada centímetro de la revista se vende, y eso se ha empezado a diversificar. Esos eran los dos grandes ingresos. Sí. Se ha empezado a diversificar en unos nuevos ingresos. ¿Qué tipo de nuevos ingresos? Foros y eventos, sí. Asesorías, sí. Clases de finanzas, de redacción, de todas las cosas, que es poner a producir el contenido que hacen las salas de redacción, y cada día se acercan más a temas estratégicos. Los medios de comunicación, digamos, están jugando en unos temas más de meterse con las corporaciones, porque es un hecho hasta hoy, por lo menos hasta el último día de enero del 2019, que Internet no da plata. Internet da mucha plata, pero unos señores que se llaman Facebook, unos señores que llaman Amazon, unos señores que se llaman Twitter y unos señores que llaman Google. En Colombia todavía las operaciones de Internet, llámese cualquiera de los medios, todavía no es rentable. Silverio, en Colombia los medios también han empezado a trabajar con empresas privadas, con el gobierno en algunos casos, en algunos proyectos como de difusión. Con unas alianzas que en otro país, digamos, serían un poco non santas. No, siempre se ha tenido esa relación, porque el gobierno es un gran aportante, pauta en términos de recursos a los medios. Pero la verdad lo que ocurre es que esa relación, Fernando, se dio hasta hace unos años. O sea, la publicidad era el fuerte
y la circulación, que llamaba así los usuarios, era lo bajo. Los usuarios era deficitario y la publicidad era lo que daba. En los medios la relación llegó a ser por cada dólar, o plaquémoslo aquí, por cada peso en circulación, era $4.50 en publicidad. Con la aparición de estos gigantes, ¿sí? Que tienen soluciones publicitarias efectivas y a bajo costo y unas audiencias absolutamente impresionantes, o sea, masivas, ¿no? Han cambiado totalmente el modelo. Ellos se están quedando con los recursos de publicidad, ¿sí? Y los medios han caído los recursos de publicidad, ha caído los recursos de circulación. ¿Por qué? Porque las audiencias ya la información es gratis. Es gratis y entonces se están quedando. Ahí es donde viene la crisis de los medios. ¿Ustedes están suscritos a la revista Semana? ¿Usted paga la suscripción? Yo la pago desde hace muchos años. Sí, pero María Paula. Me llega, siempre estoy en una oficina que la paga. Pero la verdad, si uno mira la circulación de los medios impresos tradicionales, ha ido dramática, ha caído en forma dramática. Sin embargo, hoy ya en el mundo está cambiando el modelo y los usuarios están volviendo a ser importantes a través de suscripciones. El caso mejor es el del New York Times. Hoy tiene 4 millones de suscriptores y los ingresos por esos suscriptores y por otros ingresos superan ya los ingresos de publicidad. Y entonces hablemos un poquito de cuál fue, todavía no sabemos, este es un negocio que no se ha finalizado, hay un preacuerdo que se hizo público porque obviamente los periodistas son muy malos para guardar chismes y se filtró que se estaba dando este negocio. Así era antes y ahora la composición accionaria de la revista Semana. Antes del negocio, Felipe López tenía casi el 90% de la revista Semana. Ahí había otros socios, su sobrina tenía un pedazo grande que era como el 9%, el pedazo más grande, y varios socios se compartían ese 1.1%, entre ellos Beatriz Hernández, Lucy Jaramillo, Fuad Char y Jaime Trujillo. Según entendemos el negocio, es Felipe López quien vende 50% digamos 50% de las acciones de la revista, más de 50% de las acciones que él tenía al grupo Gilinski, y quedaría, como lo ven, a partir del acuerdo con el Gilinski, los Gilinski se convertirían en el mayor accionista de Semana sin una mayoría, ¿cierto? Sin 50%. Una mayoría. Sí. Y ese 1.1% que no son Santos, o que no son, López, podrían hacer la mayoría. Ojo. Pero ahí no sabemos digamos, las condiciones del acuerdo, porque hay a veces unas condiciones. Capitalización que puede dar en cuestión de semanas. ¿Y eso qué significa? ¿Que se diluiría la participación de todos los otros? Si se decide forzar, si se decide avanzar en la operación en Internet, todos los socios casan $1 millón. Entonces, ¿quién de esos socios es capaz de poner y hace una recomposición accionaria? Pero bueno, eso ya es... En los negocios nadie compra el 50%. Sí, nadie cambia para quedarse en igualdad de condiciones. O sea, uno compra el 50% y opera. Porque opera. Es decir, ¿usted cree que aquí los Gilinski van por el control de la sociedad de publicaciones Semana? Yo creo que sí, pero yo siento que el asunto hoy en día no es qué tan rentable les va a ser la revista, sino que lo que venimos hablando 2 o 3 días desde que se conoció esto es por los contenidos y de nuevo por la propiedad de medios en general. Estamos hablando de los medios impresos, hemos hecho alusión a los periódicos o a las revistas, pero finalmente estamos en empresas mediáticas cuyos dueños tienen empresas de muchas otras cosas, y ahí es donde se eleva la duda de, bueno, ¿qué vamos a hacer para hablar ahora de Sudameris? Porque de muchos otros bancos no podemos hablar en el periódico de su dueño, y por qué un millonario compra un periódico si realmente tampoco es tan buen negocio. No lo hace por negocio porque no hay tal, no lo hace, podría ser otro banco, ¿sí? ¿Por qué compra un periódico? ¿O por qué compra una revista en este caso? Y entonces volvemos como al fenómeno nuevo de que los ricos quieren medios de comunicación. Los ricos colombianos, los más ricos de los ricos, que nos los tienen que contar la revista Forbes. ¿Usted cuándo va a sacar un índice de los ricos colombianos? Pero son 3. No, realmente eso pero yo quisiera saber los ricos de, por ejemplo, $500 millones. Vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Mire, los listados de ricos se los inventó la revista Fortune con base en las cotizaciones en bolsa.
siempre, mientras usted no tenga acciones en bolsa, no va a salir difícil de contarse. Usted no es Luego, millonario. hace unos 8 años, don Silverio me corrige esa cifra, hace unos 8 años salió Bloomberg a hacerle competencia y saca todos los días la variación de la riqueza de los más ricos del mundo. Entonces, por lo general, pues sale don Amancio Ortega, el dueño de Zara, sale Jeff Bezos, el dueño del Washington Post y el dueño de Amazon, sigue el oráculo de Omaha, el señor Warren Buffett. Y no vaya a dejar sigue- a y Bill nuestro Gates. gran jefe, Y Bill Gates. por fuera. Y el señor Carlos Slim. Carlos Slim, pero no entra entre los más ricos, está entre los 10 no. Está de séptimo en la Forbes actualizada. Bueno, Mire, lo podemos ver en la República todos los días, pero leemos el dato a los televidentes. Esos dos listados de ricos los amplían por mujeres, por edades, por regiones, por etnias, por todo. Y cuando se filtra el tema por colombianos, salen 4 nombres. Salen estos. Y entonces, y aquí yo hice una trampita porque metí a 2 que son gringos, que salen como gringos, que son Andrés Santo Domingo y Alejandro Santo Domingo. Y le falta uno importante. Está Luis Carlos Sarmiento, Sí. que es el personaje que más aparece. Vuelvo al tema, no es porque sea el más rico, sino porque tiene su fortuna en la bolsa de valores. Luego sigue Jaime Gilinski, que es un personaje también banquero, que no solamente tiene el GNB y Servibanca y Rimax y Yupi y Aluminios Cosmos, sino que tiene acciones en el Sabadell, que es de los bancos más importantes de Cataluña. Y ahora con esta ola independentista es un banco bien importante. Los dos Santo Domingos que tienen, digamos, intereses en Colombia, pero no necesariamente son colombianos. Usted Ellos lo dice salen usted. como gringos en la Tienen- Forbes, al sí, menos. sí. En la Forbes, ese es Forbes tiempo real que va Y ajustando según el cierra precio. Carlos Ardila Lule, que es un personaje que tiene empresas, pero realmente su fuerte no está en la bolsa de valores. Y falta uno grande que siempre aparece, y sobre todo en el listado de Bloomberg, que es Wood Staton. Wood Staton es con ese nombre, pero tiene acento paisa. Wood Staton es un personaje que es el dueño de McDonald's América Latina. O sea, de Colombia hasta la Patagonia, todos los McDonald's son de él. Fue un alto ejecutivo de Coca-Cola, luego de McDonald's, y compró la operación de McDonald's. Y aparece ahí como colombiano. Ahí aparece ahí como colombiano. Es colombiano. En eso, pero Sí. el caso de Ardila es el mejor, que Ardila, como no está en bolsa y es una empresa, es un grupo cerrado, ¿sí? Entonces, la verdad, la fortuna de Ardila no se evidencia, o sea, no queda muy clara, digámoslo ahí. Y lo mismo, el caso de lo de McDonald's, Fernando, la situación tampoco es la mejor, o sea, pues porque las cotizaciones de McDonald's han caído en forma sustancial, digámoslo, en el mundo. Pero entonces, McDonald's mire, no es una empresa ya. Y regresemos a para envidiar. la Forbes de los colombianos. Estas caras ustedes las van a ver. Entonces ahí está, 10.200 millones de dólares es lo que tiene. Para entrar en ese listado hay Luis que Carlos tener 1.000 Sarmiento. millones de dólares. Claro. A mí me encantaría la lista de los colombianos Del debajo resto. de 1.000. ¿No? De ahí- Entró Rodrigo Jaramillo en su momento, Ajá. entró en el año. ¿Ese quién es? En el año era el dueño de Interbolsa. Ah, claro. Y espérense, yo aquí termino de leer. Entonces está Todos con Gilinski. medios, ¿no? Mire. Gilinski, y entonces Gilinski con 3.500 millones de dólares, eso es harta platica. Los dos Santo Domingo también están con 3.500 millones de dólares. Y ahí está mal lo de Carlos Ardila, y tengo un error porque pues debe ser menos. Dame la siguiente del mapa de medios de Colombia y sus ricos. Estas caras, todos tienen medios de comunicación. Y entonces aquí tenemos a Ardila Lule con RCN Radio, RCN Televisión y La República, el medio que dirige aquí Fernando Quijano, Los Santo Domingo. Y más televisión, ¿no? Él tiene no Sí, solamente NTN eso, tiene 24, Win Sports. Win sí, Sports. El Espectador, Blue Radio y Caracol Televisión. Y tenemos a Sarmiento Angulo con la casa editorial El Tiempo, City TV. Y ahora Gilinski con no sé qué tanto le gusta a Felipe López que haya cambiado la foto. Claro, esto es lo que cambia ahora. Y entonces yo decía al principio, María Paula, que con este cambio casi que se acaban las casas político-periodísticas que habían hecho los grandes medios en Colombia, ¿no? Sí, como la tradición histórica, cuando uno se va y se remonta al siglo XX y al nacimiento de estos medios, pues no estaban figuras ni extranjeras como Carlos Slim ni empresas con tantos brazos.
Era una cosa más romántica y más familiar, lo cual me parece que se adapta al modelo de ahora. Hablábamos del New York Times, que Carlos Slim es también uno de sus mayores accionistas. Amazon, Jeff Bezos es quien tiene el Washington Post, y en ese sentido, pues Planeta también fue del tiempo, ¿no? Que me parece interesante las multinacionales. En este momento no, porque llegó... Claro, que ahí falta el libro de El peor negocio de medios en la historia de Colombia, ¿no? ¿Por Pues qué claro, fracasa Planeta al comprar El Tiempo? Claro, porque Planeta compra un periódico. Porque Planeta compra un periódico para tener un canal. Ajá, y fracasa y pues se va del periódico. Pero a mí realmente siempre lo que me interesa es lo que implica esa compra, ¿no? Y eso en el día a día no importa tanto, porque no todo el mundo está pendiente de cruzar la empresa con la otra, pero hay ciertos momentos cuando nos preguntamos, sí, una crisis bancaria, el asunto con Vicky Dávila y la Comunidad del Anillo terminaba con unas almendras, y un asunto con los ingenios azucareros, cuando se está rebajando o hablando del impuesto del azúcar, ahí es donde la propiedad de los medios importa. Y a mí no me interesa si son 3.500 o 5.000 los millones que tienen, es indiferente. Es qué pasa cuando hay un conflicto en lo que están cubriendo. Y eso, puedes hablar del dueño, el que te paga el sueldo, con total libertad. Yo leía una entrevista que le hacían a Alejandro Santos, y él decía, es solo un músculo financiero, el contenido es sagrado. Pero solo que lo responda está implicando que lo está pensando, porque las audiencias están diciendo, no, ¿de qué es dueño este? De Servibanca. Bueno. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de cuáles serían los potenciales conflictos de interés del nuevo grupo Semana, y los dejo con esta frase de Julio Mario Santo Domingo, que aparece en el libro de Gerardo Reyes. Tener un medio de comunicación es como tener un revólver. Cuando uno lo necesita, lo saca y dispara. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 de la noche. Estamos hablando de la venta del 50% de las acciones de Publicaciones Semana al grupo Gilinski. ¿Por qué un rico se compra un medio de comunicación? ¿Será para hacer negocio? Estos son los listados de las utilidades que tienen algunos de los medios de comunicación y la variación en ventas. Esos son datos del 2017. Entonces, fíjense que la variación en ventas es negativa en la mayoría de los casos. Ahí está, va de mayores a menores en cuanto a utilidades. Entonces, Caracol Televisión es el medio más rentable, el medio de comunicación más rentable en Colombia, aunque tuvo una disminución en ventas. No quiere decir que sea rentable. ¿No? Pues puede dar la utilidad, porque eso es un balance y al final se puede acomodar. Pero utilidad no es que usted saca esos 70.000 millones de pesos y se los mete al bolsillo. Que no me cuesta, pero me da más plata. Pero es decir, entonces, Caracol Televisión no saca 70.780 millones de pesos. Pero ¿cuánto tiene que invertir para sacar eso? Ajá. RCN Televisión dice acá, según los datos del grupo Semana, que saca la revista Dinero, tuvo una utilidad negativa de 95.133 millones de pesos. Su variación en ventas fue de menos 14%. Caracol Radio, 18.000 millones de pesos en utilidad. RCN Radio pierde 35.000. CMI gana 2.000 millones de pesos, más o menos. El Tiempo pierde en ventas y en utilidades cerca de 6.000 millones de pesos. Publicaciones Semana crece en ventas 4.8% y tiene una utilidad de 3.000 millones de pesos. Eso no alcanza a ser $1 millón. El Espectador pierde 8.000 millones de pesos. El año 2018 fue peor. O sea, los datos que van a salir van a ser mucho más... Y entonces yo digo, los ricos no compran los medios porque eso es un negocio. Pero la verdad es que yo creo que hoy finalmente están comprando barato. O sea, Semana hace 5 años valía mucho más. ¿Usted sabe por cuánto compraron? Las ventas de cuenta. Mire, si uno mira las utilidades de Semana, que son 5.000 millones de pesos, ¿entiendes? Uno le puede aplicar unas 8 veces el EBITDA y le da más o menos 40.000 millones. 3.660 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto? El EBITDA es las ganancias antes de impuestos. A eso, en un negocio por este sector, como los que han hecho, más o menos se vende al 8 veces el EBITDA. O sea, exactamente. Hágalo fácil, porque ese es un pero millón de ahí hay dólares. un factor que también tiene que ser desde el punto de vista estratégico. O sea, si es un sector estratégico, ahí hay unos elementos. Si tiene una cosa importante en términos de opinión, sube, digámoslo, un poco más. No es una venta grande. O sea, el 50% de Semana es de $5 millones.
pongámoslo 15.000. El 50%. Más o menos 15.000, 20.000 millones de pesos. Semana, antes que todo, es una marca, que no es una gran empresa, no es una empresa grande como se considera tradicionalmente las empresas grandes. Frente al Tiempo, en términos de activos, es mucho más pequeña, ¿no? Es una marca. Yo sí creo que Semana estaba llegando o llegó a un punto en el cual comienza a perder valor y entonces por eso López, digámoslo, vende. Así como hace unos años también vendió a un grupo económico, Sanford vendió, digamos, una participación. La segunda vez que se vende el 50% de Semana. Y luego vuelve y recoge. Pero yo lo que pienso es que, y no comparto mucho lo que dice María Paula en el sentido de que es por tener poder y por manipular la información. No. O sea, yo lo que creo es que hacia el futuro todo el modelo digital sí va a representar mucho más importante y el medio se constituye solamente en un elemento de ese paquete. Por ejemplo, yo estoy seguro que Luis Carlos Sarmiento Angulo compró en el Tiempo. Vamos a aceptar que tiene un control digámosle, una información mucho menos del que tenía hace 30, 40 años cuando el Tiempo decía, este ministro no va, y no iba. Sí. ¿Entiende? Eso es mucho menos. Pero Luis Carlos Sarmiento vende el Tiempo porque tiene una base de datos, ¿sí?, que le puede representar en términos de manejo de distribución de sus otros negocios algo importante. Que ese es el futuro de los medios. El futuro de los medios no son los periódicos, el futuro de los medios no es vender información. Hoy el mundo está yendo a recuperar usuarios, no a la publicidad. María Paula. ¿Sí? Yo, de tu cuadro, por ejemplo, pues lo que compró Gilinski fue uno de los medios menos rentables. Ahí están en orden. La televisión todavía paga, la televisión es lo que más recibe por publicidad, luego la radio y de última los impresos. Y en los impresos, pues de últimas estaba Semana, por allá abajo. Pero Semana sigue siendo influyente. Claro, pues Semana estamos no hablando tiene competencia. de una venta de una cosa chiquitica y le estamos haciendo un programa. Exacto. Es decir, ¿cuántas ventas de cosas mucho más grandes ha habido ese año? Entonces, yo no digo que la intención del dueño sea voy a manipular toda la información, ergo me compro un medio, Sí. pero a la hora de comprarlo, el contenido editorial está más comprometido que antes. Hay menos, para mí sí hay menos libertad para cubrir el sector de azucarero desde que en los medios de Ardila Lule. Para mí la respuesta es sí, hay menor libertad. Pues eso sí hay que preguntarle Pero sabes a que Fernando. hay partes de que uno tiene precio y que uno no es un profesional. Y eso yo llevo muchos años, además hay testigo en el programa y llevamos trabajando muchos años, desde comienzos de la década del 90 en salas de redacción. Y el creer que el periodista simplemente es un razonero, es un bufón mediático, eso es una gran equivocación. Y comparto lo de Alejandro Santos, es decir, mire, esto es una inyección económica. Lo mismo pasó con Sarmiento y Roberto Pombo. Yo llevo 10 años siendo director de La República y otros 10 fui editor general del Colombiano. Y los intereses están y las tensiones están, pero creer que porque llega una persona te va a dictar qué haces en el comité de redacción es valorar muy poco la profesión, es humillativo. Es decir, creer que uno tiene un precio es decir, oiga, usted es una prostituta. Y no creo que el tema sea ahí, nosotros hacemos un buen periodismo en Colombia, si tú lo comparas. Y creer que uno tiene un precio, que los señores del Tiempo, los señores de Semana ahora con Gilinski, los señores de RCN Radio, los señores de La República o los señores del Espectador, el señor Cano, el Alejandro Santodomingo le va a decir como titular, yo creo que es una gran equivocación y es un error recurrente en la gente que jamás ha hecho una noticia. ¿Usted o ha quiere pisado una sala de una redacción. réplica a eso? No, yo lo que siento es, no le va a dictar un titular. Es más, un millonario no tiene tiempo para sentarse a ver qué fue lo que salió. Pero yo podría ir a buscar ejemplos. Incluso recuerdo cuando El Tiempo lo compró Planeta, que en Semana María Jimena Duzán escribió ¿qué va a pasar cuando queramos hablar de la banca? ¿Qué va a pasar? Que es la columna que tiene que repetir ahora. Que es la columna que tiene que repetir ahora. El libro de Vicky ¿Y la habla repetirá? todo el tiempo, el libro de Vicky, quien perdió su trabajo en RCN, habla todo el tiempo de las dichosas almendras y las llamadas de los militares diciéndole, no nos demos duro que nosotros somos quien cuidamos los ingenios del dueño. Ella habla de llamadas de arriba y de su despedida. Entonces, yo no lo estoy haciendo por ingenuo porque yo no he trabajado en una sala de redacción. Los periodistas pero espérate que no trabajamos acabo. lanzando preguntas y tal vez mucha gente le gusta victimizarse. Yo pregunto, ¿hay gente que le gusta victimizarse? No sé. No sé en los periodistas. Yo no he trabajado en una redacción, pero
hay total libertad para hablar, decir, para mí el contenido sagrado, si nos vamos a otra coyuntura, contenido sagrado el de los medios públicos. Me voy a la Pero pausa. el de los medios privados no. Yo que trabajo en un medio que también tiene unos intereses en el sector de las telecomunicaciones. Intereses legítimos, ¿no? Intereses legítimos, pero debo decir que se vuelve un tema mucho más espinoso cuando uno habla del negocio de su dueño. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos al Twitter @Zona Franca, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico francamente@gmail.com. Quejas, reclamos, sugerencias. Estamos hablando de la compra del 50% de publicaciones semanas por parte del grupo Gilinski. ¿Quién es el señor Gilinski? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Este es Jaime Gilinski. Yo creo que la clave es, a medida que uno va creciendo, uno toma menos riesgos. Los riesgos son relacionados al tamaño de la inversión y a veces al proyecto en que uno se mete. Me parece que lo más importante es analizar los flujos de caja y las proyecciones y tratar de ser realistas y a veces no tan optimistas. Y entonces, ¿qué negocios tiene este señor? ¿Quién es este señor? Estos son los negocios, ahorita hablamos de quién es Vallecaucano. Caleño. Banco Sudameris, tiene la red de cajeros Servibanca. Ese es el proyecto de la base Howard en Panamá, un proyecto inmobiliario que ha sido llamado uno de los proyectos inmobiliarios más grandes del mundo, que digamos vale cerca de 1.4 billones de dólares, es decir, 1.400 millones de dólares. Tiene hoteles como el Hotel Casa Medina, tiene Rimax, sí, las sillas Rimax, pero de todo. Pero lo, sillas, pero lo importante no es la silla en sí, sino que es la patente. ¿Y cómo así? ¿Tiene la es patente decir, de la silla? La patente, la silla a nivel mundial es del grupo Gilinski. ¿De verdad? O sea que todas las que ve por ahí chiviadas están En problemas. En problemas con el grupo. Pero las sillas Rimax... Son todo mundo al día se puede sentar en una silla Rimax. Sobre todo, ¿usted ha visto las bajitas? Historia por hacer, historia por hacer. Ahora es noticia, ahora va a ser noticia hacer la historia de las Rimax chimbas del nuevo dueño de semana. Antes no era nadie, ahora sí. Bueno, hay un caso famoso y que fue la negociación del Bancolombia. Le falta, don Silverio, le falta Yupi, y los aluminios. Una cosa muy importante ahí son los hoteles Sheraton. Sí, claro. Es decir, Casa Medina y el Four Points son de él, y en Cartagena tiene un hotel boutique bastante exitoso. O sea que es un grupo que controla, que tiene intereses en todos los sectores económicos. Sí, bueno. Pero hay un caso para recordar que fue la negociación de Bancolombia. ¿Sí? Gilinski era el poder en el Banco Colombia y se lo vendió. ¿sí? Era el dueño. Era el dueño y se lo vendió a el sindicato antioqueño. Y hubo una de las controversias jurídico-económicas más importantes de este país. ¿Qué enfrentó? ¿Qué? Que enfrentó a un defensor que se llamaba Néstor Humberto Martínez. Con Gustavo Petro. Gustavo Petro fue el personaje que defendió al grupo Gilinski en un debate en el Congreso. Y Gilinski estuvo muy vinculado a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y Néstor Humberto Martínez en ese caso estaba con el grupo Gilinski. Y había un personaje que entraba ahí en el equipo de abogados que se llamaba Alex Bernot. Hoy privado de su libertad. Que fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Finalmente llegaron a un acuerdo y tal y cerraron, digámoslo, la película. Yo sí quiero insistir en un tema y es que la compra... O sea, antes y después. Antes había interferencia política y entonces criticábamos y decíamos que los medios no son independientes porque tienen, sí. O sea, todos tenían un presidente. El Tiempo era el periódico liberal, o sea, y defendía al Partido Liberal. La no caída de Ernesto Samper Pizano tuvo mucho que ver con, digámoslo, el Tiempo, porque el Tiempo no podía, don Hernando Santos lo decía con mucha consideración y creyendo, digámoslo honestamente, de que en manos de él no podía caer el Partido Liberal en el gobierno. Pero pues yo lo decía al principio, los autoproclamados defensores de la institucionalidad. Un encomillado histórico importante es los medios no están hechos para tumbar presidentes. Sí. Entonces, yo creo que... bueno. Y si uno hablamos, María Paula, de manipulación, que yo no creo que sea manipulación, ¿sí? Pero para coger, digámoslo, tu palabra,
Hace poco tiempo la revista Semana, en manos de Felipe López y Alejandro Santos, ¿no?, salieron y mostraron el mapa de Odebrecht en América Latina, ¿sí?, y no metieron al gobierno Santos, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, ¿ahí qué pasó? O sea, ¿sí? Entonces el tema, digámoslo, del manejo de la información es eso. Hoy, hace 10 años, digo hasta hace 10 años, es mucho más costoso que antes. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque las audiencias ya no están pegadas, digámoslo, directamente de los medios. Entonces, yo creo que el manejo de la información cada vez tiene que hacerse más cuidadoso, independientemente si el dueño es un grupo económico o es un grupo mediático. Y entonces yo ahí recojo de lo que dice Silverio, siempre ha habido esta discusión acerca de la propiedad de los medios, antes en manos de familias políticas, periodísticas, digamos, los Santos, los López Caballero, los Gómez en el nuevo siglo. Lo más importante es que la génesis de los periódicos, que son los tatarabuelos de los medios de comunicación, en Colombia tienen un origen en casa política. Sí. Muchos periódicos influyentes en Estados Unidos tienen origen en empresas, incluso entregaban el correo en las ciudades. No en vano los periódicos son el Courier. Entonces en Colombia y hay 3 camadas de periódicos, de nacimientos de periódicos. Los periódicos centenarios, El Tiempo, El Espectador, sí, 125 años creo que son, El Tiempo, El Colombiano, esos son los centenarios. Hay otros ochentones, otros sesentones y unos muy poquitos con menos de 50 años o 25 años. Y en cada una de esas etapas siempre ha habido una intromisión de casas políticas y de casas empresariales. Y ahora la intromisión es, digamos, generalizada de los empresarios. ¿Y cuál es el elemento nuevo que eso agrega como a la discusión de información y democracia? No, yo siento que no para todas las audiencias es clara ese cruce de propiedad. Puede que nosotros aquí hagamos un panorama y sepamos quién es dueño de qué. Yo estoy seguro que la audiencia desprevenida, el común, no cruza Servientrega con el dueño, con Cine Colombia, con el Valorem, no hace estas cosas. Entonces, cuando lee desprevenidamente. Yo creo sí que si uno hilara, encontraría que el contenido tiene una relación con su dueño. Yo no estoy diciendo todo el tiempo manipular, yo estoy diciendo que hay menos libertad y para mí eso es una diferencia. Una autoedición. No, hay menos libertad de hablar de ciertos contenidos, que es distinto. Yo no he dicho nunca que el millonario va a llamar a dictar un titular, porque siento que es que ni le queda tiempo ni le interesa hacerlo. Pero sí hay menor libertad, menor resorte para hablar de ciertos temas, de los temas que están vinculados. El caso más interesante y para mí también es limitar muy poco a decir que vender un medio es como vender cualquier empresa, o que un millonario compre un medio es igual que compre otro hotel. Pues no, porque precisamente estamos haciendo un programa porque el señor Gilinski no compró otro Sheraton, sino que compró la revista Semana. No es lo mismo vender información o comercializar información que comercializar hoteles, ni comercializar autopistas. Y yo sí creo que el periódico no es un buen negocio, es decir, lo están comprando por otro motivo. Yo no leo La República, no soy experta en economía, pero estoy segura que los bancos, las autopistas y los hoteles dan más dinero que los periódicos. ¿Y entonces cómo hacen los medios de comunicación? Y le pongo el caso gringo. Aquí falta el caso más interesante, caso de estudio, que es Barranquilla, la Casa Char, Olímpica con alcalde. No. Ese es el caso completica. Y que ahí reúne todo lo que es medio, casa política y empresa de supermercado y además equipo de fútbol. Es decir, eso podría explicar, me decía, eso explica que el alcalde tenga una popularidad del 90%. La grabación de un periodista de uno de los portales digitales del Grupo Char, que grabó a su jefe diciendo, cambia el titular porque acabo de hablar con el alcalde y está furioso. Eso lo grabó el periodista, es decir, hay casos en los cuales los periodistas no logran ser garantía de independencia en los medios por los que trabajan. Me voy al corte cuando regresemos. ¿Cómo hacen, y esto es una tendencia mundial, cómo hacen otros medios para enfrentar los conflictos de interés que existen entre sus dueños y las agendas informativas? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de medios de comunicación a propósito de la compra por parte del grupo Gilinski del 50% de publicaciones Semana. ¿Qué dice la gente común y corriente? ¿Estaría dispuesta a pagar por un medio de comunicación digital? Esto es Zona Franca en la calle.
por leer noticias en internet? Depende de la noticia. Por ejemplo, si fueran noticias reales, que no fueran disfrazadas, hasta de pronto. ¿Y de qué las disfrazan? Pues muchas veces dicen cifras incorrectas o algo así. No lo pagaría. No, porque eso sería en contravía de esa democratización, de tener acceso a la información todas las personas. Claro que sí. ¿Y qué prefiere, el impreso o el internet? No, el internet porque así pues no dañamos el medio ambiente. No, realmente no, porque la información pues es libre, ¿no? Es gratuita, la gente debe informarse y tiene el derecho a informarse, entonces no considero que uno deba pagar por la información. Y entonces, ¿cómo crees que las empresas periodísticas se van a poder sostener en un futuro? Pues tal vez con publicidad. Pues creo que hay demasiados medios informativos en los que uno puede estar como al día, entonces no vería, sin pagar. Sí, no vería como tanta la necesidad. Siento que hoy en día pues existen como muchos medios gratuitos para ver noticias, entonces se me hace un poco ilógico pues pagar. Posiblemente sí. Habemos muchos que no compramos el periódico porque hay partes que no se leen, que no son útiles o bueno, uno no les toma interés en eso, entonces por eso más que todo. Uno como usuario regular de la información, pues no estaría dispuesto a pagar. Sin embargo, si esa información tiene un valor agregado, sí estaría dispuesta a pagarlo si me genera a mí pues una como más información de la que está actualmente en línea. Sí hay información agregada y esa es, digamos, como el lado más esperanzador de lo que puede pasar con Publicaciones Semana. Es decir, que la revista se vuelva mejor, que dejen de sacar periodistas. Han sacado, Silverio... Sí. No, es que, mire, los medios, ¿qué fue lo que les está pasando en Colombia? En muchas partes. Optaron por la fórmula de reducir costos como solución para supervivir, lo cual es un error garrafal. O sea, por el contrario, hay que aumentar la calidad como condición de supervivencia. Claro, reduciendo costos. Mire, el New York Times acabó con televisión, acabó con radio, acabó con periódicos regionales, se volvió un periódico, un medio no de la metrópoli, sino nacional, y hoy tiene 4 millones de suscriptores que le están dando plata, que le están dando plata. Eso es muy importante. Entonces, yo sí creo, los medios aquí decidieron que hay que montar la página web. No, el futuro se llama esto, el celular, el móvil. Ahí es donde está, digámoslo, el juego desde el punto de vista de medios. Así pueden coger una población nueva, que es la población, digámoslo, juvenil. El tema internacional, digámoslo, es clave. New York Times hace 2 años montó la edición en español de New York Times, lo cual, digámoslo, es muy importante, y se metieron a nuevos públicos. Eso es como si hoy una empresa, la información hoy es commodity. ¿Sí? Así es sencillo, pero tiene que transformarse, tiene que reinventarse. No podemos seguir con el pantalón bota campana en términos de información. Entonces, yo sí creo que los medios pueden tener futuro y requiere una inyección económica que los únicos que le pueden hacer esa inyección económica se llaman los grupos. Y esos grupos, y cuando hacen esa inyección económica, por ejemplo, en los medios de Estados Unidos, para enfrentar los conflictos de interés, hacen cosas como esta. Esto es del Washington Post, que compró el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. El Washington Post hace la noticia del divorcio de Jeff Bezos, ¿cierto? Y pone al final: Bezos es dueño del Washington Post. Siempre que habla de Bezos, siempre que habla de Amazon, dice: Bezos es el dueño del Washington Post. En los medios colombianos yo no veo, digamos, lo he visto en La Silla Vacía, cuando hay algo que involucra a algunos de los socios de La Silla Vacía. Acuala, por ventas callejeras, por no pagar impuestos. De pronto, yo no lo he visto, pero por ejemplo, en el grupo RCN se hace. En el grupo RCN, cuando hablan de Postobón. El Nacional, incluso. El Atlético Nacional o de Postobón se dice. En El Tiempo. Se hacía, se hizo mucho tiempo y aún se sigue haciendo en algunos casos, pero no en todos. O sea, pero yo sí creo que se aclara. ¿Usted cree que los conflictos de interés han sido bien manejados por nuestros medios? Yo creo que no se hacen en general, en algunos casos, y no de todas las empresas. Si uno entrara a mirar la lista de empresas, es mucho más amplia de la que hemos mencionado aquí. Y yo creo que hay presiones que obligan a hacerlo. Hace poco, por hablar no solamente de empresas privadas, de multinacionales o de ricos, cuando se destapó por la Liga del Silencio la publicidad oficial de la alcaldía
pues en ese momento El Tiempo le tocó empezar a decir, bueno, estas historias que estamos haciendo sobre Bogotá tan fenomenales, por que es que son pagadas por la alcaldía de Bogotá. Claro. Entonces, el Espectador también lo estaba haciendo. Exacto, entonces la publicidad oficial tiene el disclaimer y asimismo debería operar la publicidad la publicidad relacionada a las empresas del dueño. Pero una cosa que me llamó la atención de Zona Franca en la calle es que uno de los usuarios dice, es que hay muchos medios. ¿No? Yo me aterro que alguien en Colombia pueda decir es que hay muchos medios en internet, pero no colombianos. Para mí el panorama mediático es escaso y en ese sentido una compra de medios es más grave, porque en un país donde hay 35 medios o hay una competencia de 10 revistas, pues es menos grave que la compra un millonario, pero donde hay una semanal, donde hay 2 canales de televisión, donde hay 2 periódicos, pues es más grave cuando esos periódicos tienen solo esos dueños, pero porque ese nos es el reducimos modelo tradicional, porque hoy hay mayor consumo de información que en el pasado, o sea, sin la menor duda, porque es que lo que ha cambiado es el modelo de por dónde va la información. O sea, hoy las redes, o mejor dicho, no las redes, no, los mecanismos de transmisión de información digital, el celular, hoy es una cosa de información. Entonces, el consumo de información, la demanda de información pero es si hay, mucho si más hay una grande. falta de medios en Colombia. ¿De qué? Pero es que ¿cuál es el medio hoy? Es que el medio se ha llegado a un extremo hoy de que el medio soy yo. Cuando alguien tiene 108 millones de seguidores en Internet, ¿no es un medio? Pues claro que es un medio. ¿Entiende? O sea, pero no, es que eso pero no es un medio periodístico, dramáticamente. digamos, no es un medio periodístico, es un medio de difusión, ¿no? Pero no es un medio periodístico y eso tiene una cantidad de problemas. Información. ¿No? Además, ¿cuál es el medio de Barranca Bermeja? ¿Cuál es el medio de Tumaco? En Tumaco no hay ningún medio. La información es global. No, ¿sí? pero a ver, cuando hablamos del New York Times y la información global, nos estamos parando en un mundo conectado que no es nuestra realidad. O sea, vámonos a la región, a Guaviare, a ver cuántas personas pueden en el celular ser globales y estar en Twitter. Igual a ninguna porque no hay conectividad a Internet. Si nos vamos fuera de las 5 ciudades grandes de Colombia, esas personas no tienen información global, no tienen acceso, no tienen conectividad. Su panorama es el que pueden recibir por los medios locales, los que tenemos, si acaso. Me voy, porque se me acaba el tiempo. Antes de irme, y los cambio un poquito de tema, hubo hoy un suceso que generó una oportunidad política para María José Pizarro, la representante a la Cámara de la coalición de los decentes, de los petristas, que lo tenemos hoy en nuestra sección un poco olvidada, yo lo sé, de Enredados. Entonces, esta es María José Pizarro. Ahora entiendo, amado mío, por qué nunca te llegaron mis cartas. Servicio de Envíos de Colombia 472. Fernando, ¿mala intención o incompetencia? Esa empresa se llamaba Adpostal, sí, señor, y era de las empresas que todo Estado debe tener. Correos de España, Correos de Francia, hablábamos de los courier en Estados Unidos. Ajá. Pero es una empresa absolutamente antidiluviana y las empresas públicas tienen la obligación de usarla. Y en estos casos hay... El gobierno tiene la obligación de usar Adpostal. Sí, como primera opción. O sea, es un riesgo de seguridad nacional. Adpostal, como esas vimos... Son de esas cosas que hay que privatizar. No, pues ya. yo será que yo veo muchas películas, pero no hay una valija para mandar eso. Es decir, yo estoy demasiado en Misión Conspiración, Imposible, incompetencia. pero no hay una maletica, valijas diplomáticas, me lo inventé, donde uno manda una carta, Silverio, como una carta de extradición. Me voy con eso. El Ministerio de Justicia es el que tenía que mandar y no puede ir por valija diplomática, pero yo lo que digo es algo que se llama el subdesarrollo, no es ficción, es real. Se toca. Sí. Muchas gracias a ustedes, señores, señora, muchas gracias. A ustedes también nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.